Buenos días, chicas. Vamos a seguir con avanzando con nuestra lectura, con un capítulo nuevo, Sin dignidad se llama. Bienvenidas. Vamos a ver si estamos ya grabando. Dice, tomamos cada experiencia, por dolorosa que sea, con alegría. Pensemos en que nos da el material didáctico suficiente para la autorrealización. Samael Aun Weor, no sé cómo se pronuncia esa parte. Lo que me ha lastimado siempre de ti es tu sumisión. Ver cómo soportabas todos los maltratos de mi padre y de mis hermanos, tu actitud evasiva y silenciosa que te envolvía en un misterio impenetrable, tus recurrentes achaques y tu conducta de me, víctima me han lacerado el corazón a lo largo de los años. Verte sin autoestima, sin pelear por tus derechos, sin convicciones, me ha hecho que te pierda el respeto y me aleje de ti durante mucho tiempo. Tu poco cuidado personal y tu falta de aseo me hicieron sentir vergüenza. Es espantoso lo que digo. Todavía me siento culpable por fabricar tan desvalorizado concepto de ti. Luz Helena te llama si estas líneas son para ti. De origen humilde, hija de dos jornaleros de los campos de Sinaloa, creciste en una casa de piso de tierra con paredes de adobe. Tu rostro muestra las huellas de los rayos del sol en la piel desde que eras pequeña. Cuando los abuelos te llevaban con ellos a participar en la cosecha de tomates allá por el campo Batán, casi no pisaste la escuela y apenas aprendiste a sumar y restar. Tuviste dos hermanos, tú eras la quinta. A dos los mataron a balazos en una riña callejera. Otros tres se fueron a Estados Unidos cuando cumplieron los 15 años y el resto, mujeres, siguió el camino marcado por la tradición. Se casaron, se llenaron de críos y se dedicaron a atender a sus maridos. Tu madre no fuiste una excepción. Te casaste con papá a los 17 y estuviste con él hasta que la cirrosis lo llevó a la sepultura. En mis recuerdos de infancia siempre te veo agachada frente al lavadero tallando con lejía la ropa sucia de tu señor y de tus 5 hijos. Otras veces te veo sentada al atardecer en tu mecedora de madera tejiendo carpetas de hilo cristal que después regalabas a tus comadres y vecinas, sin más aspiración que tener la ropa limpia y la mesa servida, sin más interés que el de cuidar de tu hombre, porque siempre supiste ser mejor esposa que madre. Se te daba mejor soportar los gritos y los malos tratos de mi padre que nuestros gritos pidiendo comida. Nos entregaste a la venia divina y aprendimos a cuidarnos solos desde chiquillos. Para ti lo más importante era no hacer enojar a papá y tenerlo contento. En tus años mozos eras una mujer bonita con una larga cabellera oscura que trenzabas con listones. Nunca te maquillaste ni usaste ropa llamativa, eso molestaba a papá y tú lo obedecías ciegamente. No sé en qué momento perdiste la voluntad y el libre albedrío hasta el punto de anularte a ti misma. Nos entrenaste para rendirle pleitesía al señor de la casa y ante la menor manifestación de rebeldía por nuestra parte te echabas a llorar y nos suplicabas que no te hiciéramos daño. Siempre tuve miedo de matarte de un susto, siempre tuve miedo de hacerte daño. La fragilidad de tu cuerpo, de tu mirada, de tu carácter nos convenció para protegerte. Cuidábamos de nuestras acciones para no lastimarte. Nosotros no podíamos causarte dolor, pero a papá se lo permitías todo. Lo conocían por Taco, aunque se llamaba Eustaquio. Era un campesino dicharachero y bailador y tenía fama de mujeriego. Lo adorabas y solo querías complacerlo. Tuviste 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres. Primero llegó Epigmenia la mayor, después Eduviges y enseguida aparecí yo, me pusiste Mirella. 2 años después nacieron Eustaquio y por último Carlos, el chiquito de la casa. Está de más decir que hubo un tipo de educación para las mujeres y otro para los hombres muy diferente. A nosotras nos correspondía colaborar en todas las labores del hogar, mientras que a ellos les permitías salir a la calle desde bien temprano.
Con el paso del tiempo, papá compró unas parcelas y construyó una finca de tabique con paredes azules. La situación económica mejoró un poco. Seguíamos siendo pobres, pero ya no éramos miserables. Las niñas pudimos ir a la escuela hasta sexto grado de primaria. Después papá te dijo que debíamos dejar de perder tiempo y regresamos a la casa para ayudarte a los quehaceres. Aprendimos a hacer queso de leche de cabra y pan de mujer, que se llama así porque no lleva huevos. Los domingos nos mandabas a la orilla de la carretera con Eustaquio a vender los productos y regresábamos por la tarde, asoleados y sudorosos, para ayudarte a preparar la cena. A veces cocinábamos pan de trigo, cebada y mole y nos quedábamos esperando durante horas la llegada de papá para poder comer. No podíamos empezar a probar los sagrados alimentos en su ausencia, hasta que el sol se escondía. Entonces te dabas por vencida y nos permitías echarnos un taco. Entrada la noche, lo oíamos llegar más borracho que una cuba. Siguiendo tus órdenes, permanecíamos en las habitaciones mientras tú te levantabas esas horas y le calentabas la cena. Entre tanto, soportabas sus insultos, su hediondez y limpiabas sus vómitos. A la mañana siguiente andabas temprano por la cocina y preparabas chilaquiles picosos y una jarra de café para que tu hombre se repusiera de la cruda. Todo esto me parecía indigno. Por eso, desde muy temprana edad, he saboreado el odio, el resentimiento, la furia y la vergüenza. Me hacían sentir que tenía una madre sin dignidad. Cuando te preguntaba por qué permitías semejante trato, te ponías seria y en tono imperativo me decías: es mi esposo y tú no eres nadie para juzgar a tu padre, es su forma de quererme, además no nos falta nada, nos tiene bien atendidos. Me ofendía tu respuesta y el coraje me revolvía las entrañas. Tenía que quedarme muda, tragarme mis palabras y evitar hacerte enojar. Siempre me has dicho que esa fue tu cruz y que debías cargarla con resignación. Nunca me resigné a ser como tú, mamá, jamás me imaginé siguiendo tu ejemplo. Desde siempre he deseado superarme, salir de este hoyo y mejorar en todos los sentidos. Esto no estaba permitido y tuve que escaparme de la casa cuando cumplí 18. Para ese entonces Epigmenia ya estaba casada y vivía en un rancho vecino y Eduviges andaban noviando. Eustaquio y Carlos andaban en sus asuntos, aprendiendo a beber con papá y conquistando muchachas en los campos de pepinos. Se hicieron igual de groseros y tuviste que soportar las humillaciones de los tres. Metí un par de vestidos en una vieja bolsa de cuero, mi cepillo de dientes y el de cabello, un desodorante, un par de zapatos, 3 calzones y un sostén. Fue con todo lo que salí esa mañana de mayo buscando un futuro diferente, un destino distinto. Muchas veces te pedí que me dejaras ir a estudiar a la ciudad y nunca me lo permitiste. Cuando lo hablé con papá, él se rió a carcajadas y comentó que me había vuelto loca, que las mujeres no estudiaban, sino que se casaban. Así que tenía que aplicar mis ideas revolucionarias. Yo buscaba tus ojos reclamando apoyo, pero lo único con lo que me topaba era con tu mirada clavada en el piso. Después escuchaba tu voz que salía sin fuerza. Tiene razón tu padre, Mireya, aplácate. Lo mismo le pasó 3 años después a Carlos cuando buscó tu apoyo. Quería convencer a papá para que lo dejara estudiar veterinaria. Le dijo que no tenía dinero para eso y tú le diste la razón. Carlos se quedó trabajando con él en el campo hasta que un buen día se fastidió y decidió irse a probar fortuna a los Estados Unidos. Así nos fuimos yendo uno a uno con aspiraciones truncadas, con sueños jamás escuchados, con resentimiento y frustración. Creo que la única que no padeció de eso fue Pigmenia, que siempre se vio cuidando chamacos y obedeciendo al marido igual que tú. Nunca nos ayudaste a perseguir nuestros sueños, nunca compartiste nuestros anhelos. Sumisa y obediente, silenciosa y agachada, acumulaste años y penas de golpes e insultos. Soportaste en silencio los rumores que circulaban sobre mi padre, esos que decían que tenía otra familia en un pueblo de Nayarit, el estado vecino. Sin reclamarle nada, asumiste que así era la historia que te había tocado vivir y envuelta en tu rebozo, esperaste la vejez al lado de tu señor. Papá falleció de cirrosis producto de sus excesos. Yo pensé que muerto el perro se acababa la rabia, pero no. A partir de ese día te vestiste de viuda perpetua y te dedicaste a hablar maravillas de tu difunto hombre, a llorarle diciéndole a todo el mundo que tu vida no valía la pena sin él y que todas las mañanas le pedías a Dios que te recogiera.
Tu sumisión me lastimó por muchos años, pero encontré mi valentía, mi capacidad para enfrentar los problemas. Me hice audaz y decidida. Quería sacarte de mi piel y de mi mente, olvidarme de las pocas ganas que tenías de vivir. Llegué a Tepic, la capital del estado vecino, y conseguí un cuarto y un trabajo de cocinera. Me metí en la escuela sabatina y desafié a la adversidad. Me convertí en una guerrera con el corazón dolido, pero con una armadura fabricada con rencores que me protegió del pasado. No hay golpe que no resista ni caída de la que no me levante. Al fin te quedaste sola en la casa del campo, regando tus parcelas y vendiendo pan de mujer los domingos. Te llenaste de arrugas y coleccionaste achaques. Si no estabas enferma, estabas triste, y si no estabas triste, te sentías deprimida. Cada vez que te visitábamos, tu discurso era el mismo, melancólico y quejumbroso. Sigues igual de silenciosa, de misteriosa, siempre ocultado lo que piensas. Ni los nietos te han cambiado. Tienes uno preferido, el hijo mayor de Pigmenia. Afirmas que es la reencarnación de papá, su vivo retrato. Mis hermanos se sienten dolidos por el trato tan diferente que les das a sus hijos, pero así eres tú, Luz Helena, la viuda del taco. Así te entrenó la abuela y la bisabuela a la abuela y a cada una de las mujeres de tu pasado. Para ella ser una buena madre era ser una esposa sumisa, sin aspiraciones ni ideas propias, sin deseos ni motivaciones extrañas. Dice Carlos que a mí me tocó acabar con esa condena, truncar esa herencia de sumisión. He logrado ser una profesionista, me titulé de licenciada en Relaciones Internacionales, trabajo para una empresa transnacional que exporta hortalizas a Estados Unidos y me casé hace 3 años con Rafael, un ingeniero civil que conocí en una reunión de negocios. 2 años después de enviudar, llegó a tu casa una mujer con los 2 hijos que tuvo con papá. No iba en son de guerra ni a reclamarte nada, solo quería que sus hijos conocieran a sus medios hermanos. Entonces, nos mandaste llamar para pedirnos que los viéramos como hermanos porque eran hijos de nuestro padre difunto. Ni muerto dejó de lastimarte, ni viuda has dejado de justificarlo. Nunca nos has dicho que nos quieres y nunca has reconocido nuestros logros. Para ti nuestras vidas son remotas a tu existencia. A veces pienso que has creado un mundo propio donde no necesitas más que el recuerdo de mi padre para sentirte en paz. Todavía hoy sigues sin poner atención a tu cuidado personal. No sales, no tienes amigas, te has refugiado en el recuerdo de mi padre. Nunca nos visitas. Siempre indicas que los hijos son los que tienen que buscar a los padres y no al revés. Que ya sabemos dónde estás para cuando queramos verte. A mí me sigue doliendo ver cómo vives, pero he aprendido a aceptar tu decisión, ya no te juzgo y he comprendido que no soy nadie para hacer que cambies. He tenido que perdonarte y olvidar tus acciones para poder vivir mi vida libre de miedos y de culpas. En lugar de centrarme en mis sentimientos heridos, he tratado de encontrar la paz, la amabilidad y la bondad en todo lo que me rodea. De nada sirven los éxitos mundanos si no se alcanza la paz espiritual. Por eso, a pesar de que aún me lastima tu manera de ser, he aprendido a quererte. Por eso estoy contigo más tolerante y te trato de manera más cariñosa. Te visito de vez en cuando y aunque somos como el agua y el aceite y no tenemos casi nada de qué hablar, me he acercado para tratar de calmar mis demonios. Quiero formar una familia, procrear hijos y transmitirles sentimientos sanos. Deseo que crezcan al lado de una madre con aspiraciones y dignidad. Una madre que lucha por sus anhelos y aprende de sus errores. He elegido a un hombre que me respeta, que es mi compañero y me anima a conseguir mis sueños. Perdonarte no te cambiará, pero sí lo hará conmigo. Y eso es lo esencial. Híjole, ¿qué les pareció esta historia? Pues yo creo que lo resume muy bien cuando dice que su madre, doña Luz Helena, pues aprendió eso de su abuela y su abuela de su bisabuela y la bisabuela de la tatarabuela y todas las mujeres del clan, ¿no? O sea, todas las mujeres del clan debieron de haber sufrido violencia intrafamiliar, debieron de haber sido educadas para eso, pero además de ellas, en muchos lugares el contexto, por eso acuérdense que siempre también hay que ver, y lo decíamos en el taller, ¿no?
estudiar, por ejemplo, las fotografías, ver el contexto, la época. Si tus abuelos fueron, a ver, de 1900 y tantos, 1910, 1900, el contexto era ese para las mujeres. Las mujeres todavía no estudiaban, no tenían tanto acceso a las escuelas. Mm, se les preparaba para casarse y para ser sumisas. Eso era lo que correspondía a una mujer de bien. O sea, ese era el concepto. Hay una novela de época que se llama Corazón Salvaje. No sé si la llegaron a ver. Bueno, las chicas que están en Colombia y otros países. Es una novela mexicana. La protagonizó Edith González y, ay, no me acuerdo cómo se llama este chico, Eduardo Palomo. Ya, por los 80, creo. Pero hay una escena donde le dice, bueno, pues a ella, obvio, educada en un colegio, creo que de monjas, y luego la manda, luego se quiso volver monja a la primera decepción amorosa que tiene. Bueno, finalmente no se vuelve monja para poder salvar al papá, al papá, a la hermana, y bueno, se casa con este bandido, ¿no? Del pueblo, señalado, hijo, ilegítimo y todo, bueno, se casa con él. Y en una de esas, noches que están cenando, algo le pregunta a él y le dice ella, algo como de la casa, ¿no? Le pregunta a él y le dice ella, pues como tú lo decidas, ¿no? O sea, tú di, ahora sí que serán las cosas como tú digas y para complacerte. Y le dice él, ¿y qué piensas tú de tal cosa? Y le dice ella, es que no se me está permitido expresar lo que pienso. Y ya le dice él, le dice, no, yo no quiero, o sea, una mujer sumisa. Yo quiero a mi lado una mujer que opine, una mujer que exprese lo que siente, una mujer, o sea, y ella se queda tan sorprendida que le dice, es que a mí me educaron para que yo obedezca, yo sea callada, y ahí él le dice que él no quiere que ella sea así, pero imagínense, es una novela y además es un no, yo creo que era un hombre entre mil el que le daba a su mujer voz y voto. En realidad, o sea, las mujeres eran educadas para labores del hogar, costura, cocina, porque pues su futuro iba a ser casarse y tener hijos, ¿vale? Y eh, los hombres, ¿cómo eran los hombres, chicas, de ese contexto? Ya lo hemos estudiado también. Las películas, o sea, de las épocas, son un gran reflejo de cómo eran los hombres. Hay otra película muy famosa que también me encanta ponerla de ejemplo, que también es una película mexicana de aquellos años con el ídolo Pedro Infante, se llama La Oveja Negra. No sé si la llegaron también a ver. También en esa película era el vivo retrato del hombre de la época, a excepción de que él no le pegaba a la Vivianita, pero sí era un maltrato, pues siendo infiel, andando con mujeres, y siendo varón, el hijo que tenían, pues le debía un respeto absoluto al papá y muchas humillaciones para él y para su mamá, o sea, y la señora era la clásica mujer de este relato, o sea, no le contradigas a tu padre, no, ay, comprende a tu padre, o sea, y muere la Santa Señora, o sea, ella muere antes, o sea, muere adorando al viejo, ¿no? Borracho, infiel. Pero, ¿cómo juzgar a esas mujeres que realmente no ha sido su culpa, porque eso fue lo que aprendieron? A veces es muy difícil para nosotros que estamos en pleno siglo XXI, con un contexto muy diferente, entender, ¿no? Hoy en día también, o sea, aunque la sociedad ha evolucionado mucho, la verdad es que hay todavía muchísimo, situaciones de maltrato y de violencia intrafamiliar. Y a veces sí es muy difícil ver cómo las mujeres no logran romper ese ciclo y salir de ese contexto. O sea, nos quedamos como
sin palabras, de repente cuando llegamos a ver esos casos, yo estoy en un grupo español de mujeres, una red de mujeres, donde obviamente el maltrato es el eje, ¿no? Todas o fueron maltratadas o están siendo maltratadas, pero bueno, las historias están de verdad que dices tú, no, o sea, ¿cómo puede ser posible? No, pues es posible. O sea, es posible, es la educación, es el contexto cultural en el que muchas mujeres también se criaron. O sea, a pesar de que ya estamos, pues, en una época muy diferente, ¿no? A 1900, o sea, pues de todas formas sigue habiendo ese machismo. Ya obviamente las mujeres salieron, al mundo, ¿no? A trabajar, pues, sus aspiraciones ya muy diferentes, o sea, pero aún se conserva esa parte donde hay todavía sumisión o miedo hacia la pareja y eso a veces no las deja actuar. Entonces, es muy complicado, siempre hay que buscar ayuda profesional porque de verdad a veces solas estas mujeres no pueden. Pero fíjense que hay factores que agravan mucho la situación, chicas. No saben el número de mujeres que precisamente siguen en esa situación porque no son independientes económicamente hablando. O sea, económicamente hablando, dependen del marido. Entonces, obviamente, se les cierran las puertas para decir, es que o sea, ese es de verdad, en ese grupo, al menos en ese grupo, la mayoría de las historias, ese es el punto, es que sí lo quiero dejar, sé que esto está mal y que mis hijos y charalá, pero es que no tengo a dónde irme, no tengo dinero, no trabajo, no tengo los medios. Entonces, también, o sea, estas historias, la verdad, rebasan ya también el contexto cultural en el que vivimos, donde ahora la mujer, pues, accede a educación, o ahora la mujer accede a posiciones laborales. Entonces, ¿por qué estas mujeres, en qué punto estas mujeres eh, se rinden a lo que es pues voy a vivir para mi marido y yo no tengo esa independencia? Ahora, hay estas situaciones de violencia en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en situaciones humildes, porque a veces creemos que la pobreza genera mucho este tipo de situaciones. Sí, obviamente, hay un alto porcentaje, pero también hay mujeres de estatus económico, pues, alto, eh, que también están sometidas porque los hombres son poderosos o los hombres tienen dinero o los hombres son intocables porque lleguen a tener alguna posición pública. Yo tuve una amiga que ella llegó a ser hasta Miss Quintana Roo, creo fue, o Miss Yucatán, no recuerdo, muy guapa, pero durante todo, se casó con un magnate, o sea, y durante todo el matrimonio procrearon, creo que, no sé si 3 hijas o hijas e hijos, no sé, no recuerdo bien, pero vivió violencia durante todo su matrimonio. Y cuando decidió por fin separarse, también, o sea, el cuate siguió ejerciendo violencia y los hijos también sufrieron, o sea, de hecho sacó un libro con una historia, o sea, con su historia, pero obviamente como poniéndole ahí otro contexto, pero hablando de toda esta parte del maltrato. Entonces, ella siendo una mujer, fíjense, o sea, también o sea, con carrera, con todo, una mujer preparada, aún así le alcanzó, la violencia intrafamiliar. Entonces, es un fenómeno digno de estudiarse, de verdad, o sea, como ver el origen, ver cómo qué herramientas pueden tener las mujeres o deben de tener las mujeres para no permitir
este tipo de situaciones, porque además como viene algo transgeneracional, mi mamá lo sufrió, mi abuela lo sufrió, entonces pues es lo que me toca, ¿no? La famosa frase, es la cruz que me tocó vivir. Entonces ahí tenemos un problema. Dice Marisol, muy fuerte, al salir de ese estado eres juzgada. Mi madre, aún sabiendo del maltrato del que yo tuve de mi esposo, me decía que volviera con él. Yo no podía creer que mi propia madre me pidiera eso, sí, porque eso fue lo que aprendió. O sea, para las madres, o sea, yo a veces he caído en conclusión de que para muchas madres de esa época estamos hablando todavía de los 60, ya ni siquiera los 40, o sea, madres de los 60 todavía, los 70 a lo mejor ya hay un cambio, pero también todavía existen casos, pero lo mejor es que las hijas estén casadas, bien casadas, y que no den de qué hablar, aunque yo siempre me he preguntado, ¿a quién chingados le importa tu vida? O sea, digo, ya fuera de broma, fuera de tu contexto familiar, ¿a quién le importa tu vida? ¿Crees que le importa a tu amiga tu vida? ¿Crees que le importa a tu vecina tu amiga? Sí le importa como material de chisme, ¿no? Porque todos somos chismosos, o sea, todos tenemos de repente que se nos da el chisme, ay, oye, ya supiste, ¿no? Que fulanita, chalala, tirirín, tararán, o sea, sí, sí somos así, pero más allá de eso, ¿qué? ¿Qué con que te separes, no? ¿Qué con tener una hija, que se separó? Se separó y ahorita, hoy en día, ya digo, eso ya es más común que otra cosa, ¿no? Pero a nivel de clan todavía, las madres se resisten a que sus hijas sean, divorciadas, sean separadas, y ¿qué va a decir la gente, no? Que fracasaron. Entonces, quédate, en tu hogar porque eso es lo que corresponde. Y incluso este relato de esta hija, ¿no? Que se revela ante y que está muy fuerte las palabras con las que empieza el relato, donde dice que, que su mamá, ¿cómo dice? Me ha lastimado que tu sumisión, tu conducta de víctima, ¿no? Ha lacerado mi corazón, verte sin autoestima, sin pelear por tus derechos, has hecho que te pierda el respeto, imagínense, ¿no? O sea, qué fuerte esa parte de que pues no hubo esa empatía hasta el final, ¿no? Del relato, cuando ella ya, o sea, dice, bueno, pues es la mamá que me tocó también y tengo que, esto también es importante. Yo también he sido muy clara con ustedes en que a las mamás es muy difícil cambiarlas, ¿ok? O sea, eh, aquí la persona a la que le corresponde cambiar es a ti. O sea, a tu mamá no la puedes meter en el mismo ajo, como decimos en México. No, es que voy a decir a mi mamá y que deje a mi papá y voy a decirle a mi mamá que ella no sé qué y que ella no sé cuándo. No sé si ande por acá, voy a dejar de compartir. No, no, hoy, ay, no se conectó Beth porque no le di el enlace, Jesucristo. Ay, se me olvidó. Ay, 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 ay. Que como no está en el grupo, qué horror. Se me fue. Como no está en el grupo, ay, ese Obed, le voy a decir ya que se meta al grupo porque si no, me va a pasar como ahorita. Pero bueno, él, que ha navegado tanto, ¿no? Con su mamá, este, compartírtelo. Bueno, él que ha navegado tanto con su mamá, pues es una lucha perdida de antemano porque nuestra mamá muy difícilmente y en muy esporádicos casos va a cambiar. ¿Ok? Entonces, a mí es a quien me corresponde tener empatía, tener la mirada compasiva, trascender las situaciones que tenga que trascender, identificar mis heridas, identificar mi síntoma, reparar mis resonancias que tenga con el árbol,
pero no esperes que tu mamá vaya y lo haga, ¿ok? O sea, no esperes porque te vas a quedar sentada. Entonces, ahí es algo que ya la verdad deben de tener también ustedes súper claro, chicas. O sea, eh, mm, hay que dar esa mirada compasiva, entender los mandatos que vienen del clan, ¿no? Que vienen, que muchas mujeres conocieron solamente eso, porque vieron a su mamá maltratada, soportando infidelidades, y pues eso es lo que había, ¿no? Y eso es lo que ya aprendí, y eso es lo que me toca. Entonces, pídele a una mamá como Luz Helena, pues que deje a tu padre, es una situación complicada, es una situación en la que a veces llevas las de perder. Eso es lo que quiero como que quede claro el contexto, ¿no? Si tú te empeñas en querer eh, salvar a tu mamá, o sea, querer cambiar a tu mamá para salvarla, porque como hijos tenemos esa necesidad y espérense, porque cuando no lo logramos, nos frustramos, nos sentimos culpables, agarramos toda la responsabilidad, o sea, ¿a quién le ha pasado esa parte? O sea, que ha tratado de, o que ya viene luchando contra el clan en ese sentido, o sea, de querer cambiar a mi mamá, de querer que deje a mi papá borracho, maltratador, o que no sé, que se venga a vivir conmigo porque ya vive sola, que deje su casa, ¿no? En el pueblo y se venga a vivir a la ciudad, no sé, cosas así. Que me acepte, ¿no? Que deje de criticarme, que todos los relatos que hemos visto, ¿no? Las madres que tienen preferencia por otras hijas y que uno trata de que, a ver, quiéreme a mí, veme a mí, reconóceme a mí, y es una lucha, o sea, infructuosa. ¿Por qué? Porque la mamá sigue en el mismo tenor. Si se fijan, o sea, las madres de los relatos, muy pocas cambiaron, la que vimos ayer, ¿no? Por la situación de la cárcel y todo, pues eso la hizo como que ver que había estado cometiendo un error, ¿no? Con su hijo, que había sido una locura, ¿no? Lo que le había hecho al pobre niño. Pero muy pocas mamás, o sea, la que murió, la que era, rica y la que engañó al marido, ¿se acuerdan? Pues murió, o sea, con sosteniendo su fachada de mujer intachable. Entonces, por eso les digo, es difícil, tal vez lo puedan intentar, pero si no salen triunfantes de la situación, ni se flagelen, ni se sientan culpables, ni, o sea, su papel dentro del árbol, ¿ok? Es identificar sus propios síntomas, porque puede ser que estén haciendo resonancia con algo que está haciendo mamá, ¿ok? Entonces tienen que identificar sus propios síntomas, sus heridas, y bueno, obvio, ver si hay una resonancia con el árbol para poder trascenderla. Eso lo vamos a ver hasta la última clase del taller. Y con esa mirada compasiva y empática, o sea, hacer las paces con mamá a nivel de energía. O sea, ni siquiera se necesitan sentar con ella y decirle todo lo que ustedes sienten, porque a veces también, ay, no, es que yo me quiero sentar con mi mamá y a veces lo hacemos y las mamás se quedan con cara de, chido, ¿no? Pues, qué bien, qué bueno, ¿no? O sea, ya, o sea, te escuchan pero ya, o sea, ni siquiera si es que te escuchan, ¿no? Si es que no te interrumpen a medio diálogo y tú te quedas ahí con tu frustración de que, o sea, entonces necesitamos sanar esa energía con mamá, ¿vale? Ya veremos cómo lo podemos hacer, pero no es algo en lo que a veces mamá ni siquiera tiene que estar involucrada físicamente. Entonces, hay que trabajar en ti, ¿vale? En cada uno de ustedes, no en voy a cambiar a mi mamá, o sea, olvídenlo, es una guerra perdida. O sea, mm, van a tener poco éxito si se empeñan en esa misión, ¿ok? Entonces, muy abusados con eso. Em, las veo el lunes, ¿sale? Los veo el lunes, que también ya se conectó Beth.
Y ya vi que alguien por ahí me puso el síntoma en el grupo. Bueno, y Anita que ya tiene el... Ah, pues Anita que ya consiguió la fecha. ¿Sí se conectó? Ah, sí. Ah, sí, sí estás, Anita. Ok, ya leo con calma el síntoma del dinero, pero me parece muy bien la explicación, ¿eh? Fíjense, aquí para que tomen este ejemplo de su compañera, de Ana. Dentro de los síntomas que he analizado está el tema del dinero. Por ambas partes fueron apostadores. Mi abuelo paterno tenía caballos y apostaba a ellos. Tenía un taller de reparación de motores, pero murió de cáncer y todo se desmoronó. Por parte de mi abuela materna, sus hermanos apostaban demasiado, perdieron su finca, quedaron sin nada y pasaron mucho trabajo. Mi mamá fue hija por fuera y siempre menospreciada por la familia de su papá. Desde que pude ver a mi familia, siempre he visto esfuerzo y trabajo duro para conseguir las cosas. Ha sido difícil, pero aquí ya hay otra. Pero recuerdo que, ay, me perdí, que cada vez que alguna de nosotras se iba a graduar de secundaria, mi papá ganaba la lotería o en otros juegos de azar, fíjense. Pero me imagino que ese dinero se esfumaba, ¿no? Siempre he visto escasez en mi familia y cuando empecé a trabajar gastaba mucho dinero. Una vez tuve mis hijos, siempre decía que ya yo había disfrutado y gastado mucho, así que ahora estaba en escasez, no podía quejarme. Pienso que mi mayor síntoma, lo del dinero. Yo creo que sí, porque te acuerdas que recién que empezamos Momentum, recibiste dinero de no recuerdo de qué cosa del trabajo, algo que te llegó de no sé qué y no sé cuándo, y para el poco tiempo ya no tenías dinero. No sé qué te pasó, no sé qué problema, no sé qué, pero, o sea, el dinero que habías recibido, sabrá Dios. Entonces, creo que sí es un síntoma que debemos de trabajar y creo que ya, fíjense, hiciste el trabajo de ver que está en el árbol de donde viene. Pues sí, a ver, ¿qué pasa con las personas? Mi papá también apostaba. ¿Qué pasa con las personas cuando apuestan, chicas? Y Obed, ¿qué pasa? Que el dinero, o sea, tiene un valor diferente para el apostador. Es todo un caso, ¿eh? Y se genera mucho eso de que el dinero obviamente como llega se va, porque no importa qué tan capaz seas de generar el dinero, siempre va a haber fugas que se van a presentar para que el dinero se vaya de tu lado, ¿ok? Además de la cultura del esfuerzo para ganarlo, chalala, que lo traemos todos muy, muy conectado. Entonces, ahí ya tenemos algo así, o parecido, ustedes deben de encontrar. O sea, ¿cuál es mi síntoma? El amor, la infidelidad, la salud, o sea, ¿qué es lo que me aqueja? ¿Ok? Para que entonces así nos vayamos al árbol y empecemos a buscarlo en el árbol y la resonancia de dónde viene, ¿vale? Bueno, las veo el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Por favor, sus síntomas, sus fechas, para que pueda yo hacer los análisis correspondientes. Solo tengo el fin de semana para hacerlos, entonces, este, a la mayor brevedad para ir armando las historias, ¿vale? Las veo entonces el lunes con la clase de todo lo del árbol genealógico. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Bye, bye.